Buenas, buenas, ¿cómo andan? Tarde de otoño en Buenos Aires, tarde de cuarentena y nosotros tratando de aprovechar bien el tiempo, buscando a Dios, buscando en su palabra eh, alguna historia que llegue a nuestro espíritu, a nuestro corazón, que ilumine nuestra senda, que clarifique nuestras ideas, que confirme el propósito. Y qué mejor en esta tarde que seguir con el personaje bíblico de nuestro último encuentro. No sé si alguno se acuerda, pero estamos hablando del apóstol Pablo. Y en esta oportunidad, en su contacto con la gente de Corinto. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, narra la historia de Pablo en Corinto. Voy a poner los lentes y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en este libro de los Hechos. Nos da un acercamiento más histórico, en el sentido de lo que Pablo hizo cuando llegó, cómo se movió, cuánto tiempo estuvo. Y después las cartas, las famosas epístolas, primera epístola a los Corintios y segunda, que son los consejos que Pablo les da para tratar de solucionar algunas cuestiones relativas a la comunidad que allí se había formado. Y comienza este capítulo 18 del libro de Hechos diciéndonos que Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila, que venía de Italia y que Claudio, el emperador romano, había ordenado que los judíos se fuesen. Entonces se encontraron en esa ciudad y dio la casualidad que los dos tenían el mismo oficio, que era hacer tiendas, por lo cual trabajaron juntos. Mucho trabajo tenían porque las carpas o las tiendas que ellos hacían eran las utilizadas por los ejércitos romanos en sus campañas. Entonces Pablo de esa forma podía ir moviéndose en estos 4 viajes misioneros que él realizó sin ser carga para los demás hermanos. Él trabajaba y llevaba adelante la tarea que Dios le había encomendado. Parte de la tarea espiritual que él hacía en el versículo 4 dice que discutía, amigablemente por supuesto, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Era tremendo este Pablo. Dios nos dé esa gracia, esa perseverancia, esa claridad para saber qué es lo que hay que hacer. Y dice que cuando Silas y Timoteo vinieron, que se habían quedado en la ciudad donde hablamos la vez anterior, dice él estaba entregado por entero, versículo 5, a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero ¿qué pasó? Se enojaron los judíos. Entonces Pablo también se enojó, se sacudió las ropas en señal de yo ya hice lo que tenía que hacer y dijo yo estoy limpio, ahora me voy a predicarle a los gentiles. Y pasó algo muy lindo acá, un tal Crispo, el versículo 8, que era principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Alguien tenía que hablar para que alguien pudiera oír, y cuando ese oía y creía, ocurría la transformación. Y el paso de fe era el bautismo. Esto es algo muy típico en Hechos de los Apóstoles. La gente oía, creía y se bautizaba. No sé si habrá alguno ahí sin bautizarse, pero si estás creyendo en el Señor Jesucristo, vos y tu casa, es necesario, como dice la Biblia, que nos bauticemos. Ese es nuestro compromiso. Así que a ponernos al día. Pero entonces, mirad, algo hermoso que pasó también en la otra historia de Filipenses, que era de noche. ¿Se acuerdan que era de noche? Y porque Pablo había sido obediente, tuvo una visión de noche. Acá vuelve a tener una visión de noche. El versículo 9 dice entonces, el Señor le dijo a Pablo en visión de noche. ¿Se acuerdan? Cuando nadie ve, a la noche nadie ve, los que son obedientes y los que buscan al Señor tienen dirección concreta. Y el Señor le dijo a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en la ciudad. No importa, están enojados con vos los judíos, tranquilo. Yo tengo mucha gente en esta ciudad y yo te voy a abrir las puertas y te voy a guardar para que vos hagas lo que tengas que hacer. Qué lindo cuando tenemos esa dirección, esa guía, ese convencimiento y podemos escuchar al Señor cómo nos revela sus planes. Hay un precio que pagar, hay una búsqueda, hay un compromiso, pero el Dios que bendijo a Pablo, el Dios que le hablaba a Pablo es el mismo Dios
que vos y yo tenemos a nuestra disposición. Dejamos de lado lo histórico, después, te lo cuento rápido, se embravecieron los muchachos y bueno, lo llevaron a juicio a Pablo, terminaron golpeando mal al hermano Sóstenes. Acá está Sóstenes. Sóstenes quiere decir de gran fuerza, de fortaleza. Ese que estaba fortalecido, le dieron, pero todo se calmó y Pablo pudo seguir su camino hacia Éfeso. Después de haber estado 1 año y medio aquí en Corinto, se fue a Éfeso y desde Éfeso escribió una de las 4 cartas, porque Pablo escribió 4 cartas. La primera y la tercera se perdieron, y la segunda, que es la que nosotros conocemos como la primera carta a los Corintios, y la tercera, que es la que conocemos como la segunda, son las que Pablo escribió, esta primera desde Éfeso, en el año 55 después de Cristo. A esa carta me quiero dirigir, y escribió la segunda, que nosotros conocemos como segunda, pero que fue la carta. Algunos dicen ese mismo año, en el 55, y otros dicen en el año 57. A lo que yo voy es lo que quería contarte, más que todo este hecho histórico. Me llamó la atención, leyendo de entrada, un proceso, el cual alcanza a Pablo, ¿no? Cuando empieza en Primera de Corintios, habla de la invitación que Dios le hace. Dice Primera de Corintios 1:1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Acá dice que Dios lo está invitando. Es llamado, yo soy llamado. Como que todavía no se ponían los zapatos que se tenía que poner, o estaba ahí en el proceso, en la transformación. Y dice, y el hermano Sóstenes, que era que le habían dado, aquel que permaneció fortalecido ante la paliza que le dieron los griegos, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Habían sido santificados, pero eran llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Esto es lo que me llama la atención entre la primera salutación de Pablo en Primera de Corintios y esta segunda salutación que está en la segunda carta. En la segunda carta Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Acá ya no decía soy llamado a ser apóstol. Acá él ya tenía claro, está convencido. Acá el proceso había producido su efecto y él sabía, antes también lo sabía, pero ahora tenía la certeza de que no solo era un llamado, sino que ya era un apóstol de Cristo. Y después dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos. En la carta anterior nos hablaba de llamados a ser santos. Acá estamos viendo cómo evolucionó Pablo en su fe, cómo creció. Él llamado a ser apóstol, o los llamados a ser santos. Acá ya él tenía bien claro que él era un apóstol y que cada miembro de la iglesia era santo, ¿no? Y que Dios nos ayude a ir creciendo y que nuestro crecimiento sea acorde a los tiempos de Dios, que no sea un crecimiento acorde a nuestros tiempos, que muchas veces están rodeados de alguna inmadurez, de alguna carnalidad, y que podamos darle el tiempo al tiempo, pero al tiempo de Dios. Que Dios no nos tenga que esperar, que Dios no nos tenga que empujar, sino que podamos estar mirando al Señor, sus direcciones, escuchando, estar ahí atento en la comunión para dar el fruto en el momento justo. Si el fruto es en otoño, a dar fruto en otoño, no que sea en invierno o esperar la primavera. Y para marcar, en la primera carta, nos dice en el primer libro, por ejemplo, hay cuestiones tremendas, como que fuimos enriquecidos en todo, en toda palabra, en toda ciencia. A veces esperamos que Dios nos dé, y la realidad, lo que dice Pablo acá, es que ya fuimos enriquecidos, con toda palabra, con toda ciencia, que fuimos confirmados, que nada nos falta, dice el versículo 7, en ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Hay muchas verdades que a veces no entendemos, como Pablo no entendía acá. Él decía, soy llamado a ser apóstol y somos llamados a ser santos. Pero llega el día que entendemos que ya él era apóstol, que ya somos santos y que ya sabemos que estamos bendecidos. Y en el segundo libro, en la segunda carta de los Corintios, a mí me llama la atención, con esto voy a estar terminando, algunas pautas que Dios nos da.
a través del escrito de Pablo. Y en el segundo capítulo, cuando habla de que somos triunfantes en Cristo, muchos conocemos esos pasajes o esa idea de que somos más que vencedores en el Señor. Y Pablo decía, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mirá la fe que tenía este varón, porque le está hablando a todos, de que en todo lugar donde vamos, a través nuestro, el olor de su conocimiento se manifiesta. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Para Dios somos un grato olor. Y yo cuando leía esto digo, bueno, gracias Señor que sos misericordioso, ¿no? Porque ¿a qué huelo yo? A mí naturalmente me gusta bañarme, me gusta tener algún buen perfume, me gusta oler bien. Pero ¿cómo olemos delante de Dios? Dios puede decir de vos que sos un grato olor delante de Él y delante de los hombres. Obviamente la Biblia dice que el pecado hiede, da mal olor. Así que si no hay pecado en tu vida, si fue cubierto por la sangre de Cristo, seguramente vos y yo podemos ser olor grato delante de Él. Y hay que ver delante de los hombres, ¿no? Pero yo me puse a pensar, y te lo dejo de tarea, ¿cómo estás oliendo vos? Para pensar. Y dice que somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. No se quedó ahí. Dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. O sea, aquellos que se pierden, el olor, cuando en algún lugar hay olor a muerte, vos te vas. Entonces aquellos que huelen muerte en vos, no ven algo deseoso, se van. O sea, para los que se pierden, ese olor que a Dios le agrada, no los atrae, se van para muerte. Porque nosotros, aunque suene muy duro, somos el nexo, el contacto. Más adelante va a seguir diciendo que somos carta, ¿no? Entonces aquellos que no se acercan a Dios a través nuestro tienen una puerta cerrada a la bendición. Dice, y aquellos olor de vida para vida. Aquellos que encuentran algo grato en nosotros cuando hablamos de Cristo, suma vida a su vida. Y dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Bueno, yo acá dije, bueno, se dio cuenta Pablo, ¿no? Porque venía diciendo, somos olor de Cristo, somos olor de vida, pero cada uno se conoce, cómo piensa, cómo siente, lo que vive. Buscamos honrar a Dios, buscamos estar santificados, pero a veces nuestra carnalidad nos alcanza, ¿no? Y acá el apóstol Pablo dice, ¿quién es suficiente? Gracias que tenemos la sangre que nos limpia, gracias que tenemos el Espíritu, el cual nos hace suficiente. Ahora te lo voy a leer. Y dice, el capítulo que sigue, habla de ministros de un nuevo pacto, que somos nosotros. Dice el versículo 3, por ejemplo, dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dice, somos carta. Y yo cuando leía esto digo, ¿qué leerá la gente en mí? No sé si vos podés pensar en lo mismo. ¿Qué lee la gente cuando te ve a vos? Dice que no fue escrita en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. ¿Cómo está tu carne? ¿Está santificada? ¿Está carnalizada tu carne? ¿Cómo te leen? ¿Cómo te huelen las personas que están en contacto con Dios? Y acá viene algo que a mí me confortó, porque es una exigencia alta, una responsabilidad grande, ser olor de Dios para aquellos a través de los cuales nosotros pasamos, o ser una carta de Dios para aquellos que nos rodean. Es grande la responsabilidad y Pablo lo sabía, por eso él era ejemplo, era testimonio, y en aquellos que no querían saber nada con su mensaje, se sacudía, como leímos, y arréglense con Dios, yo ya cumplí, estoy limpio de vuestra sangre. Tenemos como cristianos que ser conscientes de nuestra responsabilidad en oler a Dios y en ser carta de Dios para otros. Y si bien Pablo dijo, ¿quién es suficiente para esto? Acá me encantó esto, yo me quedo con esto y te lo transmito. Dice, pero tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, el versículo 4. Él tenía una confianza bárbara. ¿En qué estaba confiado?
en que dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra capacidad para desarrollar algo que Dios nos encomendó proviene de Dios. Y eso es lo que nos tiene que animar y poner contentos. ¿Quién es suficiente? Nadie. Pero el Espíritu Santo nos capacita y nos hace competentes para darle crecimiento y para desarrollar todo lo que Dios puso en nuestras manos. Es por fe, tomarlo, creerlo y avanzar. Y después habla de que el ministerio de Moisés, el de la ley, fue con gloria, y cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. El Espíritu Santo quiere no solo estar en nuestro espíritu, en nuestro corazón y transformar, santificar nuestra vida, sino que quiere reposar en nosotros para bendición de otros, para que seamos ministros competentes de este nuevo pacto y para que podamos alcanzar a través de su fragancia y a través de lo que Él escribió en nuestro corazón y en nuestras vidas a muchos que nos rodean y que hoy están perdidos. Así que, hermano, hermana, te animo a que te pongas los zapatos como se los puso Pablo. Quizás estás como Pablo, soy llamado a ser maestro de la escuela dominical, llamado a ser pastor, llamado a ser predicador, llamado a ser evangelista, llamado a ser hijo de Dios. No sé lo que estás llamado a ser, pero sí sé que sos un hijo de Dios, en el cual está el Espíritu Santo en su interior y en el cual el Espíritu quiere reposar para que pueda ser bendición. Olor y carta, que muchos conozcan a Dios a través de tu vida y a través de mi vida. Te invito a que oremos, así ya terminamos con esta meditación en la palabra. Padre bueno, Dios santo, Dios bendito, gracias por este tiempo de meditación en tu palabra, por este tiempo de reflexión. Señor del cielo, que podamos, Señor, cumplir tus tiempos en este proceso de maduración, en este proceso de crecimiento, y que todas aquellas cosas que esperamos de ti, Señor, podamos tener la certeza y la seguridad de que están siendo cumplidas, Señor. No es que vamos a hacer en Cristo algo, sino que ya somos en Cristo algo. Somos ministros competentes por tu Espíritu de este nuevo pacto. Somos olor fragante de Cristo en medio de las personas. Somos cartas abiertas y escritas por el Espíritu Santo para que todo aquel que se acerque a nosotros pueda ser bendecido. Si hasta el día de hoy, Señor, hemos actuado naturalmente, hemos tenido una posición natural, que a partir de hoy podamos tomar esta posición espiritual para la gloria de tu nombre. Y bueno, nos vemos pronto. Que el Señor los bendiga.